¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Seguimos analizando el caso de Loan Peña. Hoy tenemos que dar por aquí unas informaciones que han salido de última hora. A24 y varios medios de comunicación locales en la Argentina han dado ciertas informaciones, y también el periodista Rafael Alfredo Palacios, que es uno de las personas que más información está sacando sobre lo que es este tema. Pues este periodista ha dicho que Macarena y Camila ya no cuentan con consignas de las fuerzas federales, que se le han retirado estas mismas a Macarena Peña, que la custodia personal de la Gendarmería, mientras a Camila Núñez lo hacían de la Prefectura Naval Argentina, y lo mismo también ha sucedido con la testigo protegida en la ciudad de Goya, que obviamente no se sabe quién es. Y la gran pregunta aquí es ¿por qué esta medida inexplicable y qué hay detrás de lo mismo? Rafael Alfredo Palacios lo contaba ayer, y de hecho fijaos aquí las casas de Macarena. Vamos a ver las fotografías, pero esta es la información que podemos dar hoy por aquí, la última exclusiva del caso de Loan Peña que estamos analizando en este día, en este jueves 13 de febrero. Y vemos aquí que Macarena y Camila, esta es la información, que ya no cuentan con esas consignas de las fuerzas federales. Información, fotografías de Rafael Palacios, sin custodia. Algunas personas sí creen que son inocentes estas personas, mientras que hay otras personas que creen que es imposible que ellas no sepan absolutamente nada de lo que pasó ese día. Aquí lo vemos, casa de Camila con consigna hasta ayer, y ayer se le quitó esta consigna. Aquí lo vemos. Es verdad, alguna gente decía por aquí, todos presos para que Loan pueda regresar y esa familia se vaya donde encuentre paz. Vemos aquí casa de Macarena también con consigna hasta ayer. Fotos de Rafael Alfredo Palacios. Vemos aquí la armería. Creo que esta es la última foto. Imagen de esta tarde sin consigna. Fotos que se ven bastante mal, la verdad, las de lejos, pero aquí podemos observar que ya no tienen absolutamente nada en estas casas, ¿no?, de estas personas que estaban siendo analizadas. Y esta es la información de última hora que vamos a comentar por aquí. De hecho, fijaos aquí el repost que hacen en Facebook. Hay muchos grupos en Facebook por si la gente quiere entrar. Yo de verdad que os diría que entraseis a la gente que seguís un poco todo este caso para estar al minuto prácticamente con todo el tema. Dice, ¿por qué esta medida inexplicable? Es la pregunta que se hace el periodista Rafael Palacios, cuánto, al igual que otros, se consideraban poseedores de la mejor información. Lo único que se puede decir del mismo es que al menos ha tenido una conducta digna, a diferencia de los que se han lucrado y desparramado vulgaridades. Es cierto que Rafael Palacios ha sido uno de los periodistas también que más info ha estado dando casi al minuto. Vamos a intentar también hacerle una entrevista, aunque es difícil también hacer como entrevistas desde España, Argentina y tal. Me está costando bastante conseguirlas, pero lo intentaremos hacer. Aún así, la gente dice que todo es un circo, que ojalá se termine todo muy pronto. Pregunta si alguien los amenazó, si fueron imputadas de algo, si atestiguaron algo. Imputadas por el momento parece que no lo son, aunque la última información que se tenía es que supuestamente se estaba viendo si podrían llegar a ser imputadas, que había la posibilidad de que se les pasase de investigadas a imputadas, tener un cargo mayor estas dos personas. Aquí también vemos esta info que salía por aquí en Facebook, que hoy empezamos el vídeo por esta zona. Ahora nos moveremos también a distintos programas, lo que han contado en el día de hoy en los medios nacionales, y aquí vemos un poco algunos puntos, ¿no?, de la Argentina, y es que la última información es que está dentro del país. O sea que los abogados y algunas fuentes creen que Loan estaría en una provincia de la Argentina actualmente y que podría llegar a ser Corrientes, que nunca salió de allí. Supuestamente allí lo tendrían. Es verdad que o sea, una persona estaba aquí comentando que en Buenos Aires hay un hermano de Callaba que tenía un merendero. Si allí podría haberse llevado a Loan. Informaciones que salían en su momento. También vamos a ver a Alejandro Pueblas hoy, que salía por aquí con un vídeo hace un par de días atrás, hablando un poco de esferas políticas, ¿no?, entre su canal de Twitch y también en YouTube, que podéis seguirlo como Alejandro Pueblas por aquí en nuestra plataforma. Vamos a verlo. El 9 de julio
dijo esto. Le preguntaron si alguna otra persona se reunió con usted, contesta, sí, Martínez Llano, en los primeros días me ofreció que podía ser diputado, senador o lo que quisiese. Y todos hicieron, pasá, pregunta, pasá. Pasemos. Yo me pregunto, si el tipo dice que fue Martínez Llano a la casa, que la jueza, por ser penso, sabe quién es. No es que la jueza por ser penso no sabe. Fue íntima de Martínez Llano. Íntima. Empleada. Lo conoce como la palma de la mano. Porque se reunió en la casa de Insaurralde, o el 9 de julio, los primeros días, y le ofreció si podía ser diputado o senador o lo que quisiera. Ahora, ¿cómo nadie le preguntó a cambio de qué? ¿Cómo nadie le preguntó a cambio de qué? Pero usted tenía muy claro quién era Martínez Llano y no repreguntó. Cuando declaró Vera, citan a declarar a Martínez Llano y ahora dice que va a ver si lo cita a declarar. Va a ver. Vamos a ver. Está anotado, sí, está en la lista, pero vamos a ver. ¿Tan sucios están todos? De verdad los digo. De verdad. No, vamos hasta Pérez. Para arriba no vayamos porque se nos complica el negocio. Vamos hasta Pérez. A los que joden, los vamos limpiando. Lleguemos a Pérez, de Pérez para arriba. Claro, o sea, la información, o sea, las informaciones que manejan algunos periodistas es que Pérez es como el eslabón más débil y eso que es una persona como que tenía bastante poder en la zona donde desaparece el nene correntino. Pero aún así más arriba de él es como que todo está tapado, o sea que quieren ocultar, quieren proteger a muchas personas y aquí con estos datos que nos cuenta Ale Pueblas y en otros directos también, pues se ve esto de maravilla como estamos pudiendo observar. No hay nada más. ¿Qué se le ofreció? No sé. Y lo más grave es que después va Martínez Llano y lo cuenta en una radio y no pasa nada. Conversé con el intendente, yo le pregunté, ¿vos podés ser reelecto? Me dice, no puedo ser reelecto. Escuchen esto. Bueno, le digo, si no podés ser reelecto, tenés que tratar de que sea tu señora, que estaba también con él. Ella puede tomar la posta y vos eventualmente podés ser diputado o senador, pero es como un consejo. Bueno, pues esto es lo que contaba aquí un poco Ale Puebla sobre esto. No sé vosotros qué pensáis. Supongo que la gente de la Argentina tendrá muchos más datos al respecto de todo esto. Nos faltaba por terminar de ver ayer la entrevista en Canal 5 TV, que es el medio de corrientes en vivo en la Argentina. Hablando el abogado, el doctor Ernesto González, que es el abogado de Pérez y Cayaba. Nos faltó por ver la parte final, que mucha gente me decía que no la había terminado, que estaba muy interesante esta entrevista y que, me daban las gracias por colocarla. Y ahora vamos a ver la parte final de esta misma y luego analizamos más cosas. ¿Y después de ahí no hay nada en concreto? Justamente por eso... traigo a colación nuevamente lo que dijo la jueza y por qué difiere de lo que está diciendo el doctor Gallego. La jueza da su opinión, digamos, pongámoslo en este término para que la gente entienda, da su opinión, su perspectiva de lo que pasó a través del auto de procesamiento, porque allí vuelca hechos, evidencias y calificación jurídica. Dice, pasó esto, esto y esto, tengo estas evidencias para robustecer mis planteos, que son las proposiciones fácticas, es decir, qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Tengo testigos, tengo peritos, tengo fotografías, etcétera, que deriva en la subsunción, es decir, la atribución de un delito a una persona. Eso lo volcó en el auto de procesamiento, que fue cuestionado justamente ¿por qué? Porque a criterio mío y de otros defensores no queda en claro qué sucedió exactamente. Como lo dijiste, Marcos, es un momento en el cual está el menor en el naranjal y luego desaparece. Hay un espacio temporal que no está cubierto en sí con la distribución de las acciones llevadas adelante por cada una de las personas que están involucradas, y luego deriva, es una película cortada, una escena cortada
Aparecen ya los olores en la camioneta, escena cortada y estamos donde estamos el día de hoy. Entonces hay puntos que no han quedado en claro, no porque la jueza no haya querido, sino porque verdaderamente no existen elementos que permitan robustecer estas ideas, por ejemplo la de Gallego, de que hayan existido estas conversaciones con este contenido en particular, claro, respecto a... Oye, también ayer vi un comentario en uno de nuestros vídeos que a mí me llamó muchísimo la atención, la verdad, que decía algo así como que el niño se perdió solo. Decía, no, es que el niño se perdió solo y todo este caso es un caso de un niño perdido aposta, y donde los periodistas, abogados y expertos u opinólogos lo que están convirtiendo, o sea, lo estarían convirtiendo en un supuesto delito. Todo esto por intereses personales. A mí me pareció una locura cuando vi ese comentario ayer a uno de los... Creo que fue el último vídeo que sacamos sobre lo de Pérez y Callava, la confesión, etcétera. Pero decía un poco esto, decía que el niño se había perdido solo, que nadie había actuado ni premeditado llevarse al niño, y que ocurrió allí de casualidad, y que entonces lo convirtieron en un caso de un delito de supuesta trata, etcétera, aunque no se puede saber realmente qué es lo que pasó ni dónde está el niño, y que todo lo convirtieron por intereses personales y políticos. Hombre, a mí me parece bastante complicado, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas y muchas pruebas que dan a entender que el niño no se perdió solo. Vamos a ver. O sea, es imposible, lo llevaron al Naranjal y allí se pierde. ¿Cómo se pierde solo allí? Si ya lo empezaron a buscar al momento. Laudelina, Callava, Laudelina que le dice a Callava, cuando lo devuelven, no existe. No existe, hasta el momento no existe. Desconozco particularmente si el doctor Gallego tendrá algún trato particular con la jueza y se intercambian este tipo de opiniones, pero en el expediente no existe. Y si es así, está fuera de la ley. Y la verdad ya no estaríamos dentro de un proceso donde existiría la igualdad de armas, puesto que son querellantes, son una parte, nosotros somos abogados defensores, somos otra parte. Las partes tienen que estar en igualdad de posiciones. Doctor, al día de hoy, ¿cómo está la causa? ¿En qué estadio está la causa? Bueno, en cuanto a etapas procesales, nosotros ya escuchamos y ya vimos lo que fue la indagatoria de los 7 imputados y recientemente, en diciembre, lo que fue el auto de procesamiento. El auto de procesamiento fue apelado por todos los defensores y está próximo a resolverse en Cámara de Apelaciones. Una vez que se resuelva esta cuestión del auto de procesamiento, es decir, la determinación de qué hizo cada persona, las evidencias que existen para demostrar que hizo una u otra cosa cada uno de estos 7 imputados, se determinará una calificación jurídica, es decir, puede cambiar el auto de procesamiento de la jueza, puede cambiar la calidad con la que figura cada uno de los imputados, puede decir, por ejemplo, ya no va a ser un coautor, sino podría ser un partícipe, primario o secundario, es decir, cambian ciertas situaciones o circunstancias jurídicas. Una vez que se resuelva esta cuestión en Cámara, ya directamente vuelve al juzgado de origen y si no hay mayores inconvenientes, ya directamente se procede a lo que es la elevación a juicio. Y claro, porque esto es algo que mucha gente estaba preguntando, el tema de si va a haber juicio oral o no. Tiene que haber una decisión de la Cámara Federal. Actualmente sabemos que hay 7 imputados en la causa que están esperando esa decisión de la Cámara. Tienen que resolver los procesamientos de estas 7 personas, que son los Callava, Pérez Ramírez, Millapi, Laudelina, Benítez y el último que era Walter Maciel. Y se está avanzando, claro, en la causa. Puede que haya un juicio oral, evidentemente, y es ahí cuando alguno de los acusados pues rompe el silencio con la intención de obtener algún beneficio procesal. Es tremendo, ¿no? Porque realmente tanto ese y tanto tiempo que a lo mejor alguna información podría llegar a servir para lo que sería encontrar algo, saber algún punto donde pudo estar este niño, que es un niño de 5 años que está desaparecido, y si supiesen algo, alguna cosa que diese a poder saber o entender qué es lo que pasó ese día que desaparece en verano el niño. Pero claro, la gran incógnita es también si, en caso de que se confirme el juicio, si alguno de los implicados va a confesar su participación o no, o va a señalar
a otros responsables como ya ha pasado, ¿no? Para evitar esa condena que puede llegar a ser severa, para algunos quizás hasta la cadena perpetua, según lo que se explicaba, aunque eso en un caso bastante complejo, ¿eh? Hay que decir que bueno, sigue generando conmoción y expectativa la decisión de la justicia y que veremos qué se define en un juicio, si habrá ese juicio oral y si se define por la Cámara Federal. Lo sabremos yo creo que en próximas semanas. Y posteriormente el juicio. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Se puede estipular? Y en términos generales, desde el momento de la elevación, o sea, de la solicitud de elevación a juicio, porque es algo que hace el fiscal, solicita que se eleve la causa a juicio y la jueza resuelve sí o no. Una vez finalizado eso, tendríamos aproximadamente, estimo yo, alrededor de 2 años hasta tener efectivamente un juicio por la complejidad de la causa en sí. O sea que por lo menos hasta dentro de 2 años y medio nos vamos a tener idea. Claro, no vamos a tener la certidumbre respecto a su culpabilidad o no, hablando de los 7 imputados y bueno, aparte de los otros 10, teniendo en cuenta que la Cámara de Apelaciones resuelve o resolvió o está por resolver, en sí tiene 5 días, hoy fue la audiencia, respecto a los recursos de apelación para saber si se sobresee a alguien, si se le cambia la calificación jurídica o si directamente se confirma la totalidad del auto de procesamiento y ya posteriormente, teniendo en cuenta que esto ya está dentro de la causa principal, posiblemente se eleven a los 17 imputados a juicio o puede ser que se separen las causas, algo que yo estimo podría llegar a pasar. Doctor, me queda un sabor amargo con todo lo que dice porque estamos hablando de los imputados, estamos hablando de la causa, de cuánto tiempo podemos esperar a un juicio, pero nadie sabe dónde está el niño, que es lo que más duele, ¿no? Porque a esta altura, la verdad es que a mí ya ni siquiera me importa quién es culpable o no, me encantaría saber dónde está el niño y eso es... Tristemente esa es la realidad, puesto que se perdió el norte. El norte en sí desde un inicio era encontrar a Loan. Ahora únicamente lo que estamos viendo, lo que la gente ve, son disputas innecesarias entre abogados respecto a quién tiene responsabilidad o no y en qué medida. Que, bueno, en sí, ninguna de estas disputas es innecesaria entre todos los abogados que somos. A ver, evidentemente, los roles de cada una de las personas que hicieron desaparecer a Loan, pues evidentemente tienen que pagar, se tiene que ver qué es lo que hizo cada uno, los tendrá que elevar la justicia a la condena que les pueda conllevar, pero sí, lo más importante es ver dónde está el niño y lo segundo es hacer que paguen los que hicieron desaparecer a ese nene de 5 años. Pero una cosa es importante, la otra es menos, pero también lo es. Parte, porque me incluyo, sin faltar el respeto ni desmerecer a ninguno de los colegas que intervienen en la causa, se perdió el norte. Nos estamos centrando únicamente en conflictos respecto a responsabilidad que podría llegar a tener uno u otro abogado, que podría llegar a tener alguno o todas las personas imputadas que podrían ser responsables o no de la causa. Y en sí, uno se indigna y ya pierde las esperanzas directamente de que esto se vuelva serio nuevamente. Totalmente. Bueno, pues esta era la entrevista de Tito González por aquí, el abogado. La verdad es que no sé cómo contactar a esta persona, me gustaría hacerle una entrevista. Esta se escucha bastante mal, de hecho. No sé los medios que puede tener esta televisión, yo no la conocía para nada. Pero bueno, también nos sirve un poco para analizar la última información que tienen y ver cómo está el tema de la previa de ese juicio oral que supongo que por lo que vemos parece que va para largo también. Sinceramente me llama la atención algunos comentarios también. La gente de la Argentina es como que quizás nos ve a algunas otras personas, por ejemplo desde España, no tan lejos, analizando este caso con los abogados de allí, con toda la información allí, los medios establecidos, lo que se dijo en un inicio, lo mediático que fue, y ahora mismo es como que está más o menos parado el tema en cuanto a las televisiones, también por otros casos como el de Morena Rial, el de Paloma Josué también y otros casos en la Argentina, pero bueno, nosotros seguiremos por aquí analizando y ahora os dejaré con más información de este caso.
Muy buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos que hablar nuevamente del caso Loan, ese nene desaparecido o presuntamente sustraído. Ahora se han dado nuevas claves por parte de los expertos en este caso, ya sean los abogados y otros expertos que están hablando con los medios de comunicación más importantes. Y de hecho también vamos a ver varios programas de las últimas semanas en cuanto a este caso tan gigante en la Argentina. Lo que pasa es que últimamente la información que sale o las hipótesis que salen de dónde puede estar Loan y qué es lo que le pasó a este niño es que Ramírez se lo entregó a Pérez y que se lo llevó con fines sexuales. Esto es la última información y lo que se está investigando en estas últimas semanas, y que obviamente los imputados que ojalá estén a medio minuto de una condena después de no saber cuál es el paradero de este menor de edad después de tantos y tantos meses, y es que han pasado ya casi 8 meses. Lo que se comenta es que algo no salió bien en ese intercambio, que dicen que no iba a ser el niño, pero que la única persona que podría tener la respuesta a día de hoy de dónde está ese nene la tiene Pérez, este marine. Y que en este caso los abogados, etcétera, aseguran que la respuesta la vamos a tener muy rápido. Esto me parece bastante llamativo, el cómo puede decir esto, qué es lo que ha pasado en las últimas horas como para asegurar que vamos a tener rápido una respuesta de dónde está el niño después de tantos y tantos meses. Sí, obviamente se sigue con el objetivo y con el relato de encontrar la verdad, que parece que no se está lejos de la misma. Había un grupo de personas, todos investigados, cada uno tiene parte del recorrido del plan para sustraer a este niño, y lo que dicen es que no lo pudieron sacar de Corrientes, que hay algún momento que intentaron hacerlo, intentar sacarlo de esa zona, pero que no lo consiguieron. Entonces el niño está allí. No consiguieron sacar al niño. Eso es un poco lo que yo veo de las últimas declaraciones de los abogados que están hablando con los medios de comunicación, pero que obviamente fueron ellos los que se lo llevaron. No hay ninguna otra persona que allí pudiera haber efectuado esa sustracción o presunta del menor. De hecho, tampoco se decía ahora que se estaba descartando la hipótesis de venta del niño, porque había como un cruzamiento que al principio no había surgido, mientras que Loan se había perdido, que la Audilina callaba preguntando que cuándo volvía, y que todo esto hacía suponer que en la cabeza de la Audilina la desaparición era temporal. ¿Pero temporal para qué? Y lo que ahora se piensa, o lo que se está especulando, es que podría tener una connotación sexual, pero dentro de ese grupo y dentro de ese destinatario. O sea, que el niño era para una persona con connotación sexual, que no podemos comentar mucho sobre esto, pero esta es la explicación que han dado a por qué desaparece el menor y qué es lo que pasa realmente. De hecho, ha habido muchas especulaciones en cuanto a esto. Trata, quizás no podríamos hablar de trata como tal ni organización grande si esta hipótesis es cierta, que no lo sé, pero la desaparición era temporal, era para una persona y todos iban a llevarse un dinero muy grande por eso que iba a pasar, ¿no? Es un poco lo que yo estoy viendo en el marco de la investigación. Si hubo abuso o no, eso no se sabe, son las sospechas que están sobre Pérez y en segunda instancia están sobre Ramírez. Pero claro, lo más lógico es que parece que la figura de Ramírez es quien lo entrega, ¿no? Supuestamente, según lo que dicen los medios. Y ahí desaparece de la escena, ¿no? Claro, porque aquí hay una entrega sexual, según lo que están diciendo estos letrados, a cambio de un beneficio económico por un rato, que al parecer esto es algo común en Corrientes, ojo, por lo que están diciendo algunos investigadores, es algo que ha pasado más de una vez y por eso tienen esta teoría foco, entre el foco, vamos a decir, ¿no? Que no es algo novedoso, imposible de ocurrir, aunque lo veamos como muy ajeno, muy difícil y demás. Parece que en aquella localidad ocurre en ciertas ocasiones. Y claro, lo que no podrían prever era que en 5 horas de que aparecieran allí, canales de televisión, etcétera, o que 2 días después apareciesen allí a montar, pues,
un poco todos los programas y medios de comunicación y fuese un hecho muy muy relevante. La conclusión es que Loan Danilo Peña está desaparecido cuando en realidad ese día lo que iban a hacer literalmente era llevárselo con notación sexual y luego devolver al niño. Pero algo se complica en ese proceso. Si Loan está vivo o muerto, los expertos dicen que es bastante complicado llegar a prever eso. Y eso es un poco lo que ha salido en las últimas horas, las últimas entrevistas que hemos visto por aquí en los medios de comunicación, y así queríamos también contarlo. Y vamos a ver ahora un programa de unos amigos que, bueno, unos conocidos bastante cercanos, la verdad, que tienen un podcast gigante, de hecho, 300.000 suscriptores tienen ya, y han hecho por aquí un vídeo sobre la desaparición de Loan Peña en esa comida familiar. Vamos a ver lo que dicen y ahora comentamos más cosas. Las llamadas ahí. Si es que hubo llamada. Claro. Si es que hubo llamada, claro. Sí. Entonces, si no hubo llamada, ya estás mintiendo. Sí. Claro. Antonio. Entonces, ahora, ¿cómo sigue esto? Vamos a tratar de buscarle un sentido. Es que ahora cambiamos de lado, porque ahora nos vamos con Carlos y Victoria. Porque la gente le dice a la policía, oye, os estáis centrando muchísimo en Antonio, en Fierrito y en Mónica. Y lo entiendo, porque son los principales sospechosos. Sí. Pero hubo más gente en la comida. Los que se fueron, ¿no? Exacto. ¿Qué hay de Carlos y Victoria que se fueron nada más escuchar la noticia de que Loan había desaparecido? Estaría bien que los investiguemos por lo menos para descartarlos. Vale. ¿Qué hace la policía? Dice, tenéis razón. Vamos a enviar a un pequeño grupo de policías acompañados con unos perros de búsqueda a la casa de Carlos y Victoria. ¡Guau! ¿Qué? Vaya. No me jodas. Mientras la policía está buscando, porque consigue un permiso para poder investigar la casa, claro, en la casa no encuentran nada, pero de repente uno de los perros de búsqueda empieza a acercarse más a la zona donde tienen aparcados los coches. Y mientras el policía está con el perro de lado, el perro de repente se queda parado en un coche blanco 4x4 y hace: señor dueño, aquí hay esencia de Loan. Y le digo más, el coche que está al lado también tiene olores de Loan. Hostia. Entonces la policía dice, hostia, traed para aquí a los dueños. Así que un partido de fútbol, ¿eh? No pasa nada, yo no me vi ese partido, vais a ir comentándomelo en el coche porque estáis detenidos. Aquí tenéis cositas que explicar. Fijaros, ya están detenidos Antonio, Fierrito, Mónica, Carlos y Victoria. Los únicos que quedan libres por ahora son Laudelina y la abuela. Y sí, y luego están Macarena y Camila, que son las primas. Vale. Pero poco a poco va cayendo gente, ¿eh? Pero ya hay muchos. Ya hay muchos implicados. Vale. Resulta que Victoria tiene una versión que contó a los medios antes de que fuese detenida. Hubo una entrevistadora, fueron hasta su casa para preguntarle, porque al fin y al cabo está metida dentro del ajo, y Victoria tiene una versión. Es una versión que para mí me parece interesante. Es una versión que da un poco más de datos de lo que ocurrió el día, pero hay un pequeño detalle que a mí me gusta comentar, que puede ayudar a entender, digamos que puede hacer que os pongáis más de un lado o no, o sigáis estando ahí bailando. En el limbo. En el limbo, ¿vale? Victoria comenta que, bueno, que sí, efectivamente, el día en el que Antonio, Mónica, Laudelina, Fierrito, todos estos se levantan para ir a buscar naranjas, sí, ellos se quedan hablando con José y con la abuela en la mesa. Y que cuando Laudelina y Camila vuelven, porque recordad que a mitad de camino vuelven, ella ya de antes tenía a su esposo, a Carlos, diciéndole, oye, cariño, que acuérdate que juega River Plate a las 3, tal, tenemos que irnos, ya son las 2 y pico. Ya ¿A las 3? Sí, a las 3 ellos querían ya estar viendo el partido. Pero era a las 8. Era a las 8. Sí, cuando yo lo busqué, ese día jugó a las 8 de la tarde. Hostia. Es raro. Es raro, sí. Por eso a mí me extraña que o sea, me parece que como que tiene que haber algún sentido. Esta gente que está... Bueno, como tal, antes de seguir un poco con el programa, he visto por aquí como un comentario como súper largo y vamos a ir haciendo algunas puntualizaciones porque hay muchísima gente que lleva siguiendo este caso un montón de tiempo, más que nosotros o el podcast de Black Mango, obviamente. Y aquí dicen, si bien el partido sí era a las 3 de la tarde, lo más importante es que causalmente se corta la luz en el pueblo. Hablamos de un pueblo de solo 15 cuadras en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Y luego el tema de los perros que comentaban aquí, que los perros en aquel camino al Naranjal parece que olfatean rastro de Loan
y en un momento hacen el movimiento de que el pequeño fue levantado. Luego hablan de las declaraciones de Laudelina, la segunda de la misma, y ahora comentaremos más cosas, pero es un poco lo que puntualizaba acerca de esta parte, ¿no? De las 3 de la tarde. Investigando este caso, que seguramente que investiguen esto, por favor, Sí, porque y habrá mucha gente que esté viendo el caso y que esté al día. Si pueden responder a esa pregunta, oye, perfecto. Y me lo pueden confirmar, ya es más que obvio, ¿no? Están mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llegan Laudelina y Camila, ella ya está como que preparándose para marchar. De hecho, antes de marchar le dice a la abuela, a Catalina, si se puede llevar unas naranjas del naranjo que tiene aquí detrás. Y dijo, sí, claro, hija mía, vete, te ayudo a coger algunas naranjas, tal. Fueron al naranjo, empezaron a llenar la cesta de naranjas y ahí es cuando va a aparecer Laudelina, que vuelve de dar la vuelta del camino y les ayuda a colocar naranjas. Y en ese momento, cuando les está ayudando, es cuando le llaman por teléfono. Y ojo, porque cuando le llaman por teléfono, Victoria, digamos que no está prestando mucha atención a lo que dice Laudelina, porque Laudelina se aleja. Claro. Se aleja. Y cuando cuelga, es cuando Laudelina vuelve y le dice a Victoria, textualmente, Loan quiso venirse a ver a su papá, y acá no llegó. Me voy a ir a buscarlo al callejón. Antonio vuelve a mentir, porque Laudelina acaba de decir textualmente que Loan quiso venirse a ver a su papá. Hostia. Por tanto, alguien tuvo que avisarle. O sea, Loan tuvo que avisar a alguien. Claro. Claro, si no, ella, ¿cómo lo sabe? Exacto, ¿cómo lo sabe? Buena pregunta. Entonces Victoria en ese momento dice, bueno, pues no, nosotros nos tenemos que ir. Lo siento mucho. Y ella pensó que no era una situación tan grave, que en cuestión de 15, 20 minutos, media hora como mucho, iban a encontrar a Loan, que fijo que fue un susto. Entonces se fueron. Y cuando ya... Vale, en cuanto a lo de la declaración de Laudelina, a ver, vamos a comentarla porque para acompañar un poco lo que sería lo que está diciendo aquí Raúl, dice, yo estaba a 100 metros y escucho un ruido y una frenada. Vi cuando Pérez lo estaba cargando en la caja de la camioneta. Loan estaba desvanecido. Se me acerca Victoria y me dijo que lo llevarían al hospital y que avisarían a la policía. Cuando vuelve Victoria me dice que la acompañe y me da una zapatilla. Me dice que la esconda y que le obedezca, porque iba a ir en contra de mi familia y me amenaza de muerte y me dice que ya habló con el comisario Maciel. Luego me encontré nuevamente con Victoria que hallaba y planté la zapatilla. Llega el comisario y me lleva a la comisaría. Las antenas telefónicas los ubican, parece que en esa zona, y así dice, estuve ahí hasta el otro día. No me tomaron declaración. Fuimos a buscar la zapatilla plantada y el comisario se quedó con ella. Parece que no quedaron registros de la ubicación de estos autos policiales ni incluso los moduladores de voz. Y luego, en cuanto a la segunda declaración de Laudelina, lo que se dice es... Percibí que Benítez, con la ayuda de Ramírez, se llevaron a Loan desde el Naranjal hacia la escuela abandonada. En aquella escuela estaba Méndez, que es un ex policía retirado, amigo de Maciel y de Pérez. Estaban Callaba y Pérez, y ahí lo levantan a Loan en la camioneta y se lo llevaron a Maciel, que es el comisario. Dice, perdón por mentir en la primera declaración, no fue mi intención. Fue del abogado Codazzi, que bueno, es un abogado bastante famoso en la Argentina, y dice, yo no tuve nada que ver con el accidente, fue tema del abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija Macarena, nos hizo un vídeo donde nos enseñó cómo tenía que hacer en la declaración, si no igual íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche que andábamos con otro hombre barbudo, y después cambiaron de auto, nos subió a una camioneta. Después nos cambiaron de auto, nos subió a una camioneta, en corriente subió otro hombre gordo. Decían que era el señor Pellegrini, quien nos dijo que arreglaría todo y nos prometió una casa, una moto y un auto. Nos llevó a un alojamiento y nos dejó hasta las 2 a.m. Desde ahí Codazzi nos llevó al juzgado a declarar acompañado por otros dos. Tenía que declarar lo que nos enseñó, yo tenía miedo por mi hija y todo lo que declaré de Victoria y de la zapatilla fue mentira, enseñado por el abogado Codazzi. El miedo que yo tenía es en contra el abogado y contra los políticos, porque no sé qué va a pasar de ahora en adelante. Y supuestamente lo que ella dice es que le pagaron $50.000 que al momento de la declaración los entrega. Las declaraciones de Laudelina son claves y evidentemente a partir de ellas se enlaza una supuesta conspiración política a grandes rasgos en cuanto a la desaparición y la sustracción de ese menor, y es cuando empiezan las teorías más gigantes de que hay una organización muy grande detrás de la desaparición de este niño. Ya llegaron las 6 de la tarde y vieron que todo el mundo estaba buscando a Loan y que no aparecía, es cuando dijeron, ostras,
cariño, vamos a poner la denuncia y vamos a ir a buscarlo. En ese momento, ¿vale? Esta es la versión que tiene Victoria. Carlos no sabemos cuál es la versión que dice. No está publicada, ¿vale? Sin embargo, la policía detecta que al día siguiente, uno de esos dos coches, porque claro, el Ford blanco 4x4 se llevó al día de la comida, y el otro coche, el rojo, el que también es sospechoso, se puso en circulación al día siguiente y lo pilló una cámara de seguridad que se dirigía hacia la provincia de Chaco. Sí. Entonces la policía dice, vale, ¿qué hay en Chaco, Carlos? Y Carlos dice, bueno, pues resulta que yo tengo allí dos casas. Una es la casa en la que está mi hija y otra es la casa en la que está mi expareja, que es la madre de la hija. Vale. ¿Ok? La policía consigue los permisos para investigar ambas casas. En ambas casas encuentran armas. Puede ser razonable. ¿Por qué? Porque Carlos era ex capitán de la Marina. Entonces, vale. Bueno, puede ser. Puede ser que tenga armas. Sin embargo, en casa de la expareja se encuentran, además de armas, un portátil y 9 teléfonos móviles. 9 teléfonos, de los cuales la expareja dice que solamente de esos 9 le pertenecen 3, que los demás no sabe de quiénes son. Que puede que sean de varios de los hombres que vienen allí, porque a lo mejor ella tiene relaciones con otros hombres y se van dejando teléfonos. Sí, ¿pero qué es eso? ¿Un burdel o qué? No sé. Claro, No tiene mucho sentido. No lo sé. Y aparte de eso, hay otro detalle que yo nos conté, porque resulta que cuando Victoria y Carlos llegan a comisaría, se detiene a una persona más. Otra persona más. Y diréis, ostras, ¿y quién es? Walter Maciel. Ostras. El comisario de policía. El que acompañó... No jodas. Sí, está detenido por manipulación y encubrimiento de pruebas. No jodas. Está detenido. Y acordaros que Carlos y Victoria fueron los que pusieron la denuncia. Me encanta como el podcast es como el chico que se llama Raúl contándole la historia a los otros y por ejemplo, el presentador como sorprendiéndose muchísimo por el caso, ¿no? Por lo que ha pasado, ¿no? De hecho, me extraña que no me llamaran para este podcast, porque sinceramente creo que podría haber aportado muchísimo, ya no solo en el caso de Loan, que lo estamos siguiendo un poco, sino también en los otros que creo que...